Durante mucho tiempo hemos escuchado el término reflujo para referirnos al momento en que las personas sienten que el jugo gástrico retorna del estómago hasta la boca provocando un ardor desagradable. En realidad, todas las personas tenemos algunos episodios de reflujo gástrico luego de comer, pero cuando este reflujo se vuelve más intenso, ocasiona síntomas que llegan a ser muy molestos y lastiman el esófago del paciente. ¿Qué causas ocasionan el reflujo gastroesofágico? ¿Por qué casi siempre sucede en la noche? ¿Qué tratamientos existen? ¿Qué alternativas ofrece la medicina natural? En esta emisión de Mitos de la Salud dialogamos sobre reflujo gastroesofágico con Vivian García y una voz autorizada de la gastroenterología en Cuba. Buenas tardes, gracias León por tu presentación una vez más. Acabas de presentar el tema que estaremos compartiendo hoy en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón. Vamos a hablar de reflujo gastroesofágico, un tema que ha sido solicitado a la redacción de nuestro programa y como acababa de plantear León, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un episodio donde hemos sentido realmente que nuestros alimentos retornan desde el estómago casi hasta la garganta o la boca. Esto se conoce como reflujo gastroesofágico, pero para esclarecer las no pocas interrogantes que siempre preparamos en Mitos de la Salud, es un privilegio contar nuevamente con la explicación del doctor Jorge Aguilera, especialista en gastroenterología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Vivi. Bienvenido una vez más a su espacio Mitos de la Salud. Un placer estar acá. Vamos a hablar de esta enfermedad cuando una persona llega a su consulta porque tiene reflujo gastroesofágico, o sea, siente que los alimentos retornan un poco del estómago por el esófago hasta la garganta o la boca. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Bueno, precisamente en que esta persona probablemente o muy probablemente padezca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido gástrico y muchas veces intestinal pasa anormalmente o patológicamente hacia el esófago. Como ya se habló en la introducción del programa, nosotros todos tenemos un reflujo fisiológico. En un momento determinado, una estructura que existe a nivel de la porción terminal del esófago, denominada esfínter esofágico inferior, es una estructura muscular que funciona como válvula de cierre. Se abre para dejar pasar los alimentos del esófago al estómago y se cierra para impedir el paso del contenido en sentido retrógrado, puesto que el esófago no está preparado, la mucosa esofágica no está preparada para recibir el influjo de estas sustancias que están en el estómago y en el intestino, es decir, producidas por las células y glándulas del estómago y del intestino. Pero normalmente existen aperturas o relajaciones que permiten escape de los estados de aumento exagerado de la presión intragástrica que no son dañinas, no son patológicas. Entonces, el reflujo como tal, el patológico es aquel donde estas sustancias permanecen por un tiempo ya mayor con una acidez mucho más intensa dentro del esófago, provocando no solo los síntomas como ese que se refirió, sino lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Ahora, pero ese reflujo gastroesofágico, como usted acaba de plantear y ya explicaba León en nuestra presentación, todos en algún momento tenemos episodio de ese reflujo, es decir, es un problema, a ver si yo entendí, un problema como una válvula que no cerró bien aquí en lo que uno puede denominar la boca del estómago, en esa unión entre el esófago y el estómago. Ajá. Eso no cerró bien y entonces hace que los alimentos... A ver, el fisiológico son relajaciones transitorias por cortos periodos de tiempo de esa válvula, de ese músculo, que permite escape o liberación de las presiones gástricas. Ese no es patológico, no es dañino. Eso es normal. Eso es normal. Ajá. Muchas veces, o casi siempre, asintomático. Claro, asintomático porque no lo sentimos, por supuesto. Lo sentimos. Ahora, pero ese reflujo gastroesofágico, ese síntoma o esa sensación que usted acaba de señalar, que forma parte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿también puede estar relacionado con otra enfermedad digestiva o con otro trastorno digestivo? Pudiera ser, por ejemplo, enfermedades que disminuyan el movimiento gástrico, el vaciamiento gástrico, que ocluyan la salida del estómago, donde hay otra válvula que es denominada píloro. Estas enfermedades pudieran en un momento determinado acompañarse de reflujo
por acúmulo excesivo de material dentro del estómago. Igual si el factor obstructivo o el daño de la motilidad está un poco más allá del estómago, todo se va acumulando hacia arriba y en un momento determinado hay otras causas de reflujo gastroesofágico que no radican en esa válvula. Ya. Ahora, esto es muy frecuente en nuestras consultas. ¿Cómo no? Es una de las cosas o uno de los motivos por lo que los pacientes más nos consultan. Alrededor de un 50, un 60% de las consultas de vía digestiva en el mundo están relacionadas o dentro de los síntomas que refieren los pacientes está el reflujo. ¿Y por qué será? De eso vamos a hablar después de hacer el contacto con nuestra colega Betsy Segura Oro, que se encuentra ahora mismo, doctor, desde exteriores. Yo le aprovecho para recordarle que estoy en vivo, absolutamente en vivo, que puede llamarnos si así lo desea al 2445-3447 y que, por supuesto, vamos a desentrañar un mito. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar de la punzada del guajiro? Dicen que eso ocurre porque ingerimos alimentos muy fríos. ¿Será cierto o falso? ¿Mito o realidad? Adelante, Betsy. Como siempre, el saludo para ti, Vivian, para todo nuestro equipo allá en el estudio. Este equipo, el de exteriores, se encuentra recorriendo las calles de nuestra ciudad de Holguín, como siempre, para hablar con nuestros televidentes sobre el tema que nos ocupa en esta jornada. ¿Alguna vez has padecido del reflujo gastroesofágico? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué siente cuando padece de eso? Enorme, es como algo que me sube caliente por el esófago. No, para nada. Pero ha ido de la enfermedad, ¿no? Sí, claro, eso es que te sube algo del estómago para acá arriba y eso. Bueno, una de las causas es el tabaquismo, el alcoholismo y determinados alimentos ácidos, los que contienen mucha vitamina C. Personas que están muchas horas sin ingerir alimentos y se exponen a este tipo de cosas y cuando vienen a ver tienen gastritis, provocan que la abundancia de jugo gástrico en el cuerpo y eso le afecta. Vivian, hasta aquí este primer contacto, pero solicito que nos encontremos en un segundo momento para continuar hablando sobre este tema. Devuelvo la señal al estudio. Gracias, Betsy, gracias por este contacto. En un segundo momento estaremos nuevamente contigo y los televidentes. Doctor Jorge, interesantes estos criterios, ¿no? ¿Cómo no? Las personas, algunas con las que Betsy pudo intercambiar, ella les preguntó si han padecido o si han tenido ese reflujo gastroesofágico, pero a veces no saben por qué les ocurre. ¿Cuál es la causa de estos reflujos, doctor? La causa básica es una incompetencia de esa valvulita. Ajá. Es decir, que ese músculo pierde capacidad contráctil y la presión con que él cierra es una presión muy bajita y entonces la presión que hay en el estómago, favorecida por los movimientos peristálticos del estómago, es capaz de vencer ese cierre. Ahora, pero y el contenido penetra hacia el esófago. Pero que esa válvula no cierre como tiene que cerrar. ¿Qué causa? Es decir, que la persona aumentó de peso, que comió comida muy condimentada, no sé, A ver, mira, muchas veces esto es un factor que tiene elementos genéticos, que ¿sí? tiene cierta acción hereditaria. Muchas veces está relacionado a enfermedades que dañan el sistema nervioso, sobre todo la diabetes mellitus, que daña la inervación del aparato digestivo. Y el impulso nervioso no es conducido adecuadamente, por lo tanto la respuesta del músculo no puede ser adecuada. Otras enfermedades, por ejemplo, de las llamadas enfermedades del tejido conectivo, del colágeno, la esclerodermia, que también afecta la inervación y puede originar esta enfermedad. En el mundo, no en nuestro país, pero en todos los países donde existe la enfermedad de Chagas, esa es otra causa que puede provocarte lesión y reflujo. La calasia, que paradójicamente eso es una falta de relajación, pero muchas veces la estenosis que se produce y el cierre no es total y está rígido. El esfínter ahí está rígido y permite que refluya también cierta cantidad de material proveniente del estómago. Todas las cosas que provoquen aumento de la presión intraabdominal. Estamos hablando, por ejemplo, de la obesidad. Estamos hablando del esfuerzo físico, el levantar grandes pesos,
la constipación, los accesos de tos, cosas muy frecuentes en la población, alimentos que hagan que ese músculo se debilite, su contracción, su acción contráctil. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Sobre todo las grasas, todo lo que lleve grasa, la salsa, el fricasé, los mariscos, las vísceras, el cerdo, chocolate, el maní, el coco, el queso, mantequilla, mayonesa, todas estas cosas. Eso hace que haya una relajan el relajación de músculo. este esfínter. El músculo responde al influjo de estos alimentos con una menor capacidad contráctil. Los refrescos gaseados o toda bebida que lleve gaseado. Todas aquellas cosas que te puedan provocar un aumento de la secreción ácida del estómago. Por lo tanto, hay más ácido en gástrico, intragástrico, y ese reflujo, que en un momento dado era fisiológico, que ya hablamos de él, como lleva un contenido ácido mucho más intenso, pues puede pasar a ser patológico y lesionar la mucosa del esófago. La ingestión de algunos medicamentos que provocan relajación muscular. Es muy frecuente, por ejemplo, el uso del Novatropin para los trastornos. La atropina relaja el esfínter esofágico inferior. Los medicamentos que se usan mucho para la hipertensión arterial, para la cardiopatía isquémica, como los llamados anticálcicos, el famoso Corinfal, amlodipino, estas cosas pueden relajar el esfínter esofágico inferior y favorecer el reflujo. Otros medicamentos también para la hipertensión y la angina, como los nitritos, en este caso el nitrosorbide, la nitroglicerina. Es decir, como tú ves, es una amplia gama de cosas que pueden influir en la capacidad contráctil de esa estructura denominada esfínter esofágico inferior. Ahora, por eso es importante, por ejemplo, si un paciente llega con este síntoma o estos síntomas que vamos también a explicar más adelante relacionados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es importante si está tomando alguno de estos medicamentos, por ejemplo, que se lo comunique al doctor, claro, porque esa entonces puede ser la causa. Y también es muy importante que en el interrogatorio el médico indague sobre el uso de ellos. En la conversación que nosotros sostuvimos para este programa, usted me hablaba de dos síntomas importantes en el caso del reflujo. Uno es ese reflujo y otro es la regurgitación. ¿Qué otros síntomas están relacionados con el reflujo gastroesofágico? El principal síntoma, el más común, es ese conocido popularmente como hervor, que es esa sensación quemante que sube en dependencia de la intensidad del reflujo. Puede que llegue a la cavidad oral, provocando tos, provocando ronquera y otros síntomas de las vías respiratorias superiores. Ese es el principal, esa sensación quemante, esa ola, ese líquido que viene hacia arriba que tú sientes que te va quemando. Y que a veces sorprende a las personas. ¿Cómo no? Sorprende, es muy frecuente, ese es el hervor de los bebedores, que muchas veces el exceso de alcohol con las comidas y demás, pues provoca ese reflujo, que en este caso está asociada a esta situación y puede que no suceda en otras ocasiones. Ahora, este ácido que te va lesionando la mucosa puede provocar otra serie de síntomas que ya hablan de la envergadura o de las complicaciones de la enfermedad por reflujo, que es, por ejemplo, el dolor. Usted puede tener un dolor que puede estar localizado o en la llamada boca del estómago, o epigastrio, o detrás de la parte distal del esternón, que también asciende en relación con la altura y con la gravedad de la lesión. Este dolor es un dolor que se puede mantener o que se puede agudizar al ingerir algún tipo de bebida que también es lacerante, como el café, los gaseados, el alcohol, etc. Y en ocasiones está otro síntoma relacionado con dolor, que es el dolor al tragar, que son síntomas alarmantes porque nos están hablando de que hay o lesiones erosivas importantes o una gran inflamación, incluyendo hasta una úlcera a nivel del esófago. El paciente puede sangrar. Lo más común es que sea un sangramiento oculto, es decir, un sangramiento pequeño, intermitente o continuo, pero pequeño, que no se manifiesta, no se exterioriza, es decir, ni el paciente vomita, aunque puede tener vómitos, ni tiene heces fecales de color negro, que sería casi siempre la que provocaría el síntoma, un sangrado a este nivel.
pero desarrolla una anemia. Es decir, un paciente que tenga la pirosis, esa sensación quemante y tenga anemia, ya usted tiene que asociar esa anemia a la enfermedad por reflujo y pensar que se trata de una de las complicaciones. Otra de las cosas que pueden pasar es que el paciente sienta que se le atore el alimento. ¿Sí? Que eso puede estar en relación con dos cosas básicas. Una, si se acompaña de mucho dolor y el estado este es muy agudo, puede estar en relación con el proceso inflamatorio que esté padeciendo en ese momento. Y la otra, que esa quemadura, esa lesión continua durante años, produce una cicatrización a nivel del esófago. Y esa cicatrización es como un tejido fibrótico duro, y entonces el esófago se estrecha, se estenosa, y cuando el alimento llega ahí, a esa zona estenótica, que generalmente es circular, incluso nosotros lo conocemos como anillo fibrótico, anillo provocado por una estenosis péptica, o también conocido como anillo de Chasky. Eso se diagnostica con endoscopio. Muchas veces es tan intensa que el endoscopio no puede pasar. Y tenemos que tratar de dilatar, romper el anillo para que el paciente no tenga esa disfagia. Entonces, es como que el paciente siente que se ha atorado, que se atora el alimento, que no pase. No cabe. Y es por esas lesiones. Por esas lesiones. Provocadas por un reflujo gastroesofágico que en ocasiones la persona ni siquiera lo siente. Es muy frecuente en el servicio de endoscopia, que usted hace una endoscopia por una clínica, le sugiere gastritis, que le sugiere úlcera, sin embargo no hay en la referencia del paciente, no hay síntomas relacionados con reflujo o con enfermedad esofágica, y cuando usted hace el estudio endoscópico se encuentra que tiene una esofagitis péptica o por reflujo. Es decir, eso es frecuentísimo. Vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación, doctor Aguilera. Estamos conversando hoy en Mitos de la Salud sobre el reflujo gastroesofágico, una enfermedad muy frecuente en nuestra población cubana y que además, como usted nos acaba de explicar, tiene una variedad de síntomas y puede también a su vez traer consigo grandes complicaciones. Pero vamos ahora mismo a la sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Voy a recordarle que estamos en vivo, que tenemos el teléfono 2445-3447 y que hoy vamos a desentrañar uno de los tantos mitos populares que ha pasado de generación en generación. ¿Cuántas veces usted ha sentido la punzada del guajiro y le han dicho que eso es porque ha ingerido alimentos muy fríos? ¿Será cierto o falso, mito o realidad? ¿Por qué vomitamos? El vómito se origina habitualmente por dilatación excesiva o irritación de las vías digestivas superiores, principalmente el estómago. Estas circunstancias producen unos impulsos nerviosos que viajan por nervios sensitivos pertenecientes al sistema nervioso autónomo hasta el denominado centro del vómito, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Este centro nervioso es el encargado de desencadenar mediante impulsos nerviosos a los músculos correspondientes los procesos que acaban provocando la expulsión del contenido de las vías digestivas superiores. Pero no solo se origina el vómito en el propio tubo digestivo, existen otras circunstancias no digestivas que desencadenan este reflejo, como pueden ser el mareo, la ingestión de ciertas sustancias, medicamentos o factores psicológicos, además de enfermedades diversas. Y el embarazo en sus inicios. Algunos estímulos psíquicos procedentes de la corteza cerebral pueden llegar a provocar una estimulación del centro del vómito si son lo suficientemente intensos. Están entrando varias llamadas a nuestro estudio, doctor. Hay una persona que nos está preguntando, por lo general, los jóvenes utilizan la ropa a veces muy ajustada, camisetas, hay quien se pone hasta fajas. ¿Esto puede también influir en un reflujo gastroesofágico? ¿Cómo no? Aumenta la presión intraabdominal y provoca reflujo. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Que era algo que quedó pendiente en nuestra conversación. De alguna manera ya mencionamos algunas, como por ejemplo la úlcera, el sangrado, la estrechez por la cicatriz péptica, por la llamada estenosis péptica, y otras complicaciones ya que dependen de cambios histológicos que se van produciendo a nivel del esófago por el daño continuo, como es el denominado esófago de Barré, que en este caso es una sustitución de las células normales que en esa zona hay del esófago por células gástricas y por células intestinales.
y es una lesión premaligna. Luego viene la llamada displasia, que ya son cambios en la estructura como tal, en la anatomía de la célula, que tiene clasificaciones desde muy ligeritas hasta muy severas, ya consideradas incluso por algunos autores como un cáncer localizado, que también, por supuesto, es una lesión premaligna. Y el adenocarcinoma gástrico, que es muy frecuente la asociación del mismo al reflujo esofágico, que ha transitado por estas dos lesiones que le he mencionado. La metaplasia y la displasia. Una persona que dice acá, nos ha llamado, tiene que tenga úlcera y siempre tiene acidez. ¿Es provocado por esto? Provocada por la úlcera. Sí. Pudiera ser, aunque hay personas de estas que tienen un estado de hipersecreción ácida. Y además de eso, las úlceras hay que recordar que son curables, pero pues casi todas estas personas tienen de base una gastritis o una duodenitis, que también pueden tener, dentro de sus síntomas, tener acidez. ¿Por qué los reflujos suceden casi siempre en la noche? Por la posición que uno adopta. Por eso es que recomendamos, primero, que no se puede llenar, hay que fraccionar los alimentos en el día. Hay que comer temprano, esperar 3 horas para acostarse y elevar entre 20 y 30 grados la cabecera de su cama para que usted duerma con la cabeza alta y los pies bajitos y por gravedad no pueda subir el Porque puede ser peligroso, ¿verdad? Un reflujo de pronto cuando se está dormido. Claro, es una de las posiciones donde afecta el reflujo a las vías respiratorias, que es otra de las complicaciones. Es decir, una persona puede tener laringitis, otitis, amigdalitis, pérdida del esmalte de los dientes, sinusitis, y eso estar desencadenado por un reflujo. Vamos otra vez a exteriores, ¿le parece bien, doctor? Bexy, ya me anuncian que está lista nuevamente. Buenas tardes. Vivian, nuevamente estamos con ustedes justo como lo prometimos y continuamos recorriendo nuestras calles y dialogando, por supuesto, con los televidentes quienes tienen la última palabra. ¿Vamos? ¿Cree usted que esto puede ser perjudicial para su salud? Creo que sí. ¿Y que le pudiera ocasionar, por ejemplo, otras enfermedades asociadas? También pienso que sí. ¿Cómo cuáles? Como alguna enfermedad en el esófago, en la garganta. Debe ser dañino. Es una enfermedad. ¿Y qué otro problema pudiera causar, por ejemplo? No, desconozco. Tal vez alguien le ha recomendado un remedio natural o que usted utiliza para aliviar esa molestia tan mala. Me lo han recomendado y no me atreví a usarlo hasta que no vea un médico. Bueno, ¿qué le recomendaron? Me recomendaron la hoja del aguacate verde, del aguacate morado, creo, sí. ¿En qué? ¿En té? En té. He oído el levantar la cama, ponerle unos ladrillos a la cama, y sí, la medicina natural como la sábila, es una de las que más he oído para eso. Vivian, de esta manera nos despedimos, todo el equipo de trabajo de Mitos de la Salud en Exteriores y siempre la promesa de que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Gracias y pasen una excelente tarde. Gracias a ti, Bexy. Doctor, en aras de ganar en tiempo, hay una persona que me dice que si los osteofitos en la columna pueden dañar el esófago y provocar reflujos. Los de la columna cervical, si son grandes, pueden comprimirla, y comprimir el esófago y provocar dificultad para tragar, no reflujo. Una persona operada de vesícula puede favorecer a padecer estos reflujos y porque dice que siempre los tiene. A ver, el operado de vesícula padece casi siempre de reflujo duodeno-gástrico. Si tiene además uno gastroesofágico, pues sube la bilis y también daña el esófago. Esta pregunta tiene que ver con el tratamiento. Las personas que están constantemente tomando digestivos, ¿qué deben hacer para evitar el reflujo gastroesofágico? Dentro de los digestivos, los que más daño te pueden hacer provocándote reflujo está el Novatropin, de los medicamentos que hoy tenemos en la farmacia. Te lo evitan o te lo ayudan a mejorar la metoclopramida y la domperidona. Ya. Recomendaciones generales, doctor, antes de desentrañar el mito, para las personas que padecen de reflujo gastroesofágico. Me imagino que lo primero es acudir al médico. Acudir al médico, acordar con su médico el tipo de dieta que tiene que hacer, qué medicamento va a tomar, bueno, omeprazol, ranitidina, qué tiempo lo va a usar en dependencia de la clínica, y además de esto evitar todos los factores que hemos mencionado que contribuyen al reflujo. Ahora, lo que popularmente conocemos como la punzada del guajiro, ¿es cierto que nos da porque estamos ingiriendo algo muy frío? ¿Tiene que ver esto con el reflujo gastroesofágico, con la enfermedad de reflujo? La punzada del guajiro es el del conocido en medicina espasmo esofágico difuso. Es una contracción fuerte, intensa, a una determinada altura en el esófago. Y eso provoca un dolor muy fuerte.
puede estar asociado a la ingestión de alimentos o bebidas a temperaturas extremas, como unas respuestas motoras, pero también puede ser consecuencia de un reflujo, como respuesta de la musculatura esofágica a la acción del ácido sobre la mucosa. Entonces, las personas que tienen lo que popularmente conocemos como la punzada del guajiro deben también asistir a consulta porque puede ser un síntoma de la enfermedad por reflujo. Debieran consultarse y atenderse porque a lo mejor están padeciendo de un reflujo gastroesofágico. No es porque estén ingiriendo solamente no necesariamente. Productos fríos. Exacto. Gracias, doctor Aguilera, por estar con nosotros una vez más. En la despedida, un adelanto de lo que estaremos compartiendo en próximas emisiones. Hasta entonces, buenas tardes. Gracias, doctor. Próximamente, este espacio dialogará sobre la queratitis, una patología del globo ocular que a veces se confunde con otras enfermedades de la vista. Descubra nuevos aspectos del tema en próximas emisiones de Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.